En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bueno, vamos a comenzar nuestra jornada informativa. Muy buenos días. Muchas gracias, muy amables, lo decimos a diario por acompañarnos a partir de este momento. En la primera emisión del noticiero de Televen estamos por trabajar una agenda que luego se extenderá y se desarrollará con precisiones en la del día jueves 8 de diciembre. Y como lo hemos hecho en las últimas semanas, a partir del inicio de Qatar 2022, simplemente vamos a recordar que mañana viernes se inician esos cuartos de final y existe un gran nivel de expectativa, sí. Y de gran interés, por supuesto, la atención del mundo deportivo está sobre Qatar 2022. Recuerden, las transmisiones de Televen, señal exclusiva en señal abierta, ¿no? Es importante señalarlo, citarlo en este sentido. Bueno, entremos en detalles. Para recordar simplemente, hay mañana dos partidos, el primero Brasil-Croacia, luego el segundo partido Argentina-Países Bajos. Quienes ganen esos dos juegos, pues van a confrontarse en semifinales. Y luego el día sábado, a las 12 del mediodía, o 11 de la mañana, según el horario que fuese, bueno, hay que precisarlo y establecer más claramente las cosas. Mañana seguramente, pues, ofreceremos mayores detalles en antesala de esta primera emisión, pero digo mañana, el sábado a las 11 o a las 12, hay una confusión ahí, creo que es a las 11, ¿no? Es el partido entre Portugal y Marruecos, y luego en horas de la tarde, ese clásico del fútbol europeo, con gran tensión se va a celebrar entre Francia e Inglaterra. Quienes ganen esos partidos, pues van a pasar a semifinales, y luego en las semifinales, bueno, allí van a salir los que van a disputar el próximo domingo 18 de diciembre el juego definitivo y concluyente de este Qatar 2022. El día previo, sábado 17, habrá el partido que definirá entre los perdedores de las semifinales el tercero y cuarto puesto, lo que algunos llaman el premio de consuelo. Pero bueno, es importante ver siempre grandes selecciones disputando partidos de este tipo. Así que bueno, todos los días, de todas formas, estaremos siempre llevándoles información a lo largo de nuestra programación sobre lo que es y el nivel de expectativas e interés que registra Qatar 2022. Bueno, pero vamos a otras cosas. Vamos a lo que diría yo es lo medular de la información que se desarrolló en el día de ayer, cuyo origen fue América, concretamente el Perú, y se multiplicó por el mundo. Resulta que el presidente Pedro Castillo ya no es presidente de paso, fue destituido por el Congreso en moción de vacancia, pues al saber que en ciernes tenía que iba a aprobarse, porque había una mayoría parlamentaria definida y contundente, esa moción decidió, pues, en un mensaje al país, disolver el Congreso, disolver los poderes institucionales, invitar pues a un gobierno de excepción o emergencia nacional, invitando a todos los factores a que le dieran apoyo, pues se quedó solo. Fue un acto de desesperación, así lo calificaron algunos, de Pedro Castillo. Sencillamente luego de darle el mensaje, pues bueno, el revuelo se generó por todo el Perú, el Congreso se convocó, se votó la moción de vacancia en forma clara y sin objeciones. Las Fuerzas Armadas y la policía se pronunciaron señalando que no acompañarían en esta aventura a Pedro Castillo. Y luego, bueno, 12 de sus ministros, nada menos y nada más, integrantes de su gabinete, renunciaron, y la propia vicepresidenta, Dina Boluarte, pues se pronunció en forma pública y explícita, rechazando lo que muchos calificaron un golpe de Estado. Un golpe de Estado que pretendió Castillo, que finalmente no se consumó. Al final, Castillo tuvo que salir junto con su familia, su mujer y sus hijos, en apariencia en rumbo desconocido, pero todo indicaba que el propósito era pedir asilo en la Embajada de México. Por cierto, el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, dijo que México estaba en disposición de recibirle como asilado.
Pero eso no ocurrió. Sencillamente fue detenido por fuerzas de seguridad, fuerzas policiales, fue llevado a la prefectura de Lima y hoy está preso a la espera de un proceso que se va a iniciar con imputaciones de la Fiscalía del Perú. Está preso en la misma cárcel, por cierto, donde se encuentra el expresidente, pues, Alberto Fujimori. Esa es la información que se maneja. Bueno, los pronunciamientos ayer en el propio Perú nos hicieron esperar. Gente se lanzó a la calle, pues, protestando por la decisión de Castillo, que, repito, no llegó a lo que él pensaba, simplemente. Él no, bueno, ya aceptó que ya no es el presidente del Perú, lo ha dicho incluso en algunos mensajes a través de redes sociales. Bueno, y a la espera ahora de un juicio que seguramente se le va a abrir por diferentes causas, de acuerdo a lo que comienza a manejarse, que lo pudiera llevar incluso a una condena hasta de 20 años de prisión. Lo cierto es que la vicepresidenta fue juramentada ayer, luego de la moción de vacancia que fue ratificada, y entonces, bueno, ella juramentó, las Fuerzas Armadas se pronunciaron a favor de la institucionalidad, también de la institucionalidad y la democracia. También, pues, el resto de los poderes públicos se pronunciaron, la Fiscalía, en fin. Lo cierto es que fracasó este propósito. Estaba muy solo Castillo, estaba absolutamente aislado, hizo un pésimo gobierno, cambió no sé cuántas veces el gabinete. Bueno, lo grave es la crisis política del Perú, no la económica, porque Perú van por caminos al parecer diferentes en alguna medida. La situación económica del Perú sigue siendo, en medio del marco mundial, de, digamos, bastante estabilidad, con un crecimiento siempre sostenido, pero el panorama político en el Perú es de desestabilización permanente. Ha tenido ya con Dina Boluarte, pues la séptima presidenta en 7 años, ¿no? O en 6 años, perdón. O sea, 6 presidentes, 6 años, ella viene siendo la séptima que se juramenta como vicepresidenta frente a la ausencia y el vacío de poder que deja, pues, la destitución de Pedro Castillo. Ella, por cierto, llamó a un gobierno de unidad nacional, a bajar las tensiones, las contradicciones, a que tengan que entenderse los factores incluso en disputa, porque al Perú, para organizarlo y darle equilibrio democrático y político otra vez, necesita de factores, pues, en convergencia. Y esa fue la invitación. Mientras tanto, en el espacio internacional comenzaron los pronunciamientos, se reunió un consejo extraordinario, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, rechazó, pues, el propósito de ese intento de golpe de Estado a través de el cierre del Congreso y la paralización de los poderes institucionales que hizo Castillo. Y bueno, al final de cuentas, lo que se invitó fue a dar apoyo a este proceso de rescate de la democracia o sencillamente consolidación en el futuro de la misma y bajar las tensiones políticas que desestabilizan, pues, al Perú como país. Bueno, hubo intervenciones diversas en ese sentido de rechazo a la acción de Castillo en buena parte. Sin embargo, otros países tuvieron una postura diferente. México, a través de su presidente, dijo que élites económicas y políticas habían contribuido a la destitución y salida de Castillo. Por cierto, a propósito del episodio de ayer, se suspendió la cumbre de países del Pacífico de América, que estaba planteada para el 14 de diciembre en Perú, precisamente. Fue suspendida frente a los acontecimientos que se registraron en ese país. Bueno, eso es lo que decía López Obrador, una conspiración de élites políticas y económicas. Otros se pronunciaron más o menos dentro de una línea no tan directa como López Obrador, pero sí señalando que, bueno, se atentó contra la institucionalidad, etcétera, etcétera. Por acá no ha habido una postura oficial del gobierno venezolano, seguramente le estará haciendo seguimiento a estas cosas. Eso sí, líderes políticos del partido del gobierno dijeron que se intentó un golpe de Estado que se inspiró en la orientación de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ya, frente al vacío y frente a la soledad, porque no pudo sencillamente consumar su propósito, Castillo está preso y Castillo ya no es el presidente del Perú y ya se verá cómo en ese país se organizan las cosas. Incluso otros países, por ejemplo, es interesante porque son países que marcan
guste o no, cierta orientación, ciertas pautas en el comportamiento diplomático internacional. Estados Unidos dejaba de reconocer a Castillo, hablaba del expresidente Castillo. Lo cierto es que, bueno, a mantener la continuidad en este sentido, la cobertura informativa y ofrecerles a ustedes detalles de lo que está desarrollándose en este país, donde, por cierto, viven más de 1 millón de venezolanos. Esto es importante también recordarlo. Bueno, otras notas también que tienen que ver con lo internacional, pero vinculan a Venezuela. Se pronunció el mandatario Nicolás Maduro, el primer mandatario nacional, sobre la situación de Cristina Fernández en Argentina. A través de su cuenta de Twitter rechazó la persecución contra la vicepresidenta argentina, además pues integrante del Senado y expresidenta de la Argentina en 2 oportunidades. En ese sentido, pues palabra de apoyo y solidaridad se expresa a través de su cuenta de Twitter. Bueno, pero vamos con lo nuestro. Aquí hay un tema otra vez que vuelve a confundir a la opinión pública, porque recuerdan la semana pasada, voy con el tema de precios y el precio máximo que había anunciado, el Sunde, que luego en horas se retiró el Twitter, incluso con la lista de 42 productos. Bueno, ¿qué pasó ayer? El diputado Jesús Faría, del gobierno, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional, dijo que, bueno, que se habló con los productores. En ese sentido, algunas personas que han sido consultadas desde el punto de vista gremial, es decir, integrantes, por ejemplo, del Consejo de Comercio, han dicho que eso no fue así, que a ellos no les preguntaron. En todo caso, Faría ratificó un poco lo que era el comunicado del Sunde, que se publicó en su página. Control máximo para 42 productos. Faría no especificó cuáles, habló más de 40. La cifra del Sunde, repito, hablaba de 42. Lo cierto es que hay una gran confusión. No ha salido publicado nada en Gaceta Oficial, no ha habido un vocero del gobierno, no del Parlamento, como en el caso de Faría, del gobierno, que definitivamente aclare las dudas y diga, sí, vamos por tanto tiempo, por este mes de diciembre, lo que fuese, ya estamos a 8, a mantener ciertos topes o precios máximos en 42 productos fundamentales de consumo masivo. Bueno, esperemos en ese sentido qué es lo que pues puede darse a conocer. Mientras tanto, bueno, argumentaba Faría que el tema de la especulación ha vuelto, que los precios racionales de alguna forma se entendería si se van de las manos, se han escapado y que tienen que ponerse ciertos controles para evitar que por la presión inflacionaria que se ejerce, por la depreciación del bolívar, que por cierto él decía, vamos a tratar de evitar que siga afectándose la moneda nacional. Bueno, por la depreciación del bolívar, esos precios tienden a subir, porque desde luego la tasa dólar-bolívar sigue en ascenso, como en efecto también pasó en el día de ayer. Ya que lo mencionamos, el mercado cambiario para la apertura en el día de hoy se va a mover de la siguiente forma. ¿Cómo cerró ayer y cómo abre hoy? Bueno, la tasa oficial, que es la más importante, la del Banco Central de Venezuela, que surge de las mesas de dinero, se ubica en 12.66 para la jornada de hoy, jueves 8 de diciembre. La tasa del mercado paralelo en 15.37. Es posible que esa presión que se está ejerciendo pues continúe y que esa paridad, sobre todo en el mercado paralelo, sea mucho más pronunciada. En el mercado también, o el mercado oficial tampoco escapa en ese sentido, pero para que lo tengan como referencia. Bueno, vamos con temas internacionales, adicional a lo que mencionamos del Perú y la Argentina. La situación en Ucrania. Ayer, por cierto, la revista Time nombró como hombre del año a Volodymyr Zelensky y lo destacó de manera significativa en su portada, como hace todos los años con personajes del mundo, por todo lo que ha hecho y el liderazgo que ha asumido frente a lo que fue la invasión rusa, o lo que ha sido la invasión rusa sobre su territorio, el territorio, digamos, de su país, en este caso Ucrania. Bueno, la revista Time lo menciona. Pero a la par, ayer se conocieron opiniones de Vladimir Putin, presidente de Rusia, bueno, hablando del tema de la guerra. Él piensa que la guerra puede ser prolongada. Habló otra vez del tema nuclear, que se convierte a veces en un tema muy escabroso, pero que dijo de parte de Rusia no será la primera iniciativa. Pero seguir hablando de esto es como meter miedo, es como una especie
de situación irregular que, bueno, ¿a quién no se asusta con una guerra nuclear que es prácticamente la destrucción del mundo, sobre todo por el poderío nuclear que existe entre las grandes potencias? Bueno, eso habló ayer, o de eso hablaba ayer también Putin. Bueno, deportes. Bueno, el Cardenal recupera en el béisbol profesional venezolano el primer lugar. Se le saca medio juego de ventaja a los Leones, que perdieron ayer. Entonces los Leones pierden la punta, la disfrutó por 24 horas nada más. Hoy sigue el campeonato como tal. Y de Grandes Ligas se conoce un contrato, wow, fabuloso. Un contrato de $360 millones que firma Aaron Judge, a quien califican del juez. Jugador de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, firma ese contrato por 9 temporadas, hasta el 2031. Bueno, eso es a razón de no sé cuántos millones de dólares por temporada. Claro, eso habrá que podarle y depurarle el tema de los impuestos, que se lo reduce de manera significativa a ese salario, pero bueno, es el contrato que se firma. Y él, el tema tributario, lo abordará con sus asesores y abogados posteriormente. Bueno, y de Qatar 2022, ya hemos dicho que estamos a la espera de lo que serán los resultados del comienzo de los cuartos de final que se inician mañana viernes. Bueno, complementemos todo esto con trabajos que hemos realizado para todos ustedes. El equipo periodístico ha realizado para todos ustedes en esta y para las otras emisiones del noticiero de Televen. Vamos con el tema económico. Bueno, les vamos a decir cómo las sanciones contra Rusia han afectado la intervención del gobierno venezolano en las mesas de cambio. Interesante saber por qué eso es así. Seguimos, la comunidad LGBTIQ+, consignó ante la Asamblea Nacional la lista con las primeras 15 personas trans que cambiarán oficialmente de nombre. Continuamos, más de 113.000 personas han resultado beneficiadas a través de los diferentes programas que impulsa la Fundación Empresas Polar. En el tema internacional, diputados oficialistas de México aprobaron una reforma que reduce el presupuesto del Instituto Nacional Electoral. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Luigi Picela, presidente de Conindustria, y al final la información del arte y el espectáculo. De los temas, en lo actual demandan a Bill Cosby una vez más por abusos sexuales. Bueno, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. De inmediato los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional. Siempre pues hacemos la ronda por las corresponsalías, la información internacional con sus titulares, lo que se suma a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y también, bueno, lo que ustedes siempre a diario pues perfilan y nos envían a través de redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 8 de diciembre de 2022. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre es un gusto informarles y amanecemos con la mirada puesta en Perú. Señor Salmerón, ¿cómo amanece usted? Saludos, Gaudí. Saludos a nuestros amigos televidentes. Es así, Perú tiene una nueva presidenta porque Pedro Castillo fue destituido y está detenido. Esto después de intentar disolver el Congreso, una decisión que fue calificada como golpe de Estado. Ante esta situación, Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de la Nación, asumió el poder como la nueva jefa de Estado en esta crisis política peruana. Es la noticia que da la vuelta al mundo. Nosotros vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Oliver Rodríguez, quien nos va a ofrecer detalles de esta situación que se vive en Perú. Adelante, Oliver. Hola Gaudí, Ricardo, muy buenos días, un gusto saludarles y por supuesto saludar a toda la audiencia de Televen. Acá en el Perú aún es de madrugada, todavía no amanece, pero lo que sí se mantiene es esa tensa calma luego de los hechos ocurridos acá en el país el día de ayer. De hecho, varios grupos de manifestantes estuvieron en horas de la noche protestando, sobre todo en el centro de Lima, acá en la capital, esto en pro y en contra de la situación que se generó el día de ayer con el exmandatario Pedro
Pedro Castillo. Lo que sí es cierto, y ustedes lo mencionaban, es que Dina Boluarte, la ex vicepresidenta, pues juró como nueva presidenta de la República, esto luego de que Pedro Castillo fuera vacado en el Pleno del Congreso. De hecho, el titular del Legislativo, José Williams, tomó juramento de Boluarte en una ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del Parlamento. De esta manera, Dina Boluarte se ha convertido en la primera mujer en el Perú en asumir el cargo que corresponde a la más alta magistratura de la nación. De hecho, durante su discurso, Ricardo Gaudí, ella pues pedía el respaldo de la Fiscalía de la Nación para contrarrestar los rezagos de corrupción que deja el gobierno de Pedro Castillo. Esto incluso a pesar de haber sido su vicepresidenta y de haber sido integrante además de las filas del partido de gobierno. De hecho, tras este intento fallido de golpe de Estado que pretendió ejecutar el exmandatario Pedro Castillo, Dina Boluarte se deslindó del accionar del exmandatario y condenó además que haya pretendido cerrar de manera inconstitucional el Congreso de la República. Ahora, Oliver, sabemos que Pedro Castillo fue destituido, detenido, y ahora, ¿qué es lo que le espera al exmandatario peruano? ¿Se le va a acusar de otros delitos, además de las investigaciones que ya abrió la Fiscalía peruana en su contra? Sí, Gaudí, Ricardo. De hecho, la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares contra Pedro Castillo en su condición de presidente por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y orden constitucional. Esto en la modalidad de rebelión, pero también en la modalidad de conspiración, ambas en agravio del Estado. De hecho, el Ministerio Público fue el que dirigió el día de ayer por la tarde esta detención de Pedro Castillo por este presunto delito de rebelión, regulado además en el artículo 346 del Código Penal peruano, por quebrantar pues el orden constitucional. De hecho, esta diligencia se llevó a cabo en la prefectura de acá de Lima y además fue supervisada por la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Es la información que se ha venido generando hasta ahora. De hecho, seguramente se va a seguir generando más información y yo desde acá, por supuesto, les seguiré informando en la medida de lo posible. Yo soy Oliver Rodríguez, desde acá, desde Lima, y con este contacto especial para Televen, regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Oliver, por este reporte que nos haces. Oliver Rodríguez, que es un periodista venezolano que ya tiene un tiempo viviendo en Perú y bueno, está haciendo seguimiento a toda esta situación que está sucediendo en esta nación. Nosotros vamos a pasar a Gaudí a hacer revisión ahora de diarios de circulación nacional. De inmediato. Bueno, como era de esperarse, la portada del diario 2001 tiene como información principal esta situación que se está viviendo en Perú. Ellos lo colocan: Pedro Castillo da golpe y lo tumban, y lo acompañan de varias gráficas que, bueno, dan cuenta de la situación que se vivió en esa nación el día de ayer. La primera de ellas, el momento en el que le están leyendo los cargos al expresidente peruano Pedro Castillo, en los cuales pues se entera de cuál es la acusación que se está haciendo en su contra. Y otras fotografías que dan cuenta de manifestaciones a favor y en contra de la acción de Pedro Castillo y la posterior juramentación de la vicepresidenta de esa nación como primera presidenta mujer de Perú. Revisemos ahora qué trae la portada digital del Universal. Ellos titulan: Organización Panamericana de la Salud entregará equipos para mejorar maternidades en 18 estados de Venezuela. Dice la nota que este miércoles la Organización Panamericana de la Salud informó de la entrega e instalación en 32 hospitales de 18 estados de Venezuela de 40 ventiladores mecánicos para embarazadas con problemas de salud a causa de su estado y 23 concentradores de oxígeno donados por la Embajada de Suiza. En un comunicado, la OPS explicó que los equipos serán distribuidos en el país caribeño bajo un cronograma que estableció el Ministerio de Salud. Señala el comunicado, abro comillas: los mismos contribuirán a la disminución de las muertes maternas y neonatales en todo el territorio y están siendo entregados e instalados luego de un proceso de capacitación para su correcta utilización. Cierro comillas. Otro titular que destaca el Universal en su portada: autoridades descartan ecocidio en Parque Nacional Sierra Nevada. Dice el sumario que equipos del Ministerio de Turismo y Ecosocialismo trabajan en conjunto para garantizar un espacio seguro para todos los turistas. También la nota reseña que
Los ministros del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, y Turismo, Ali Padrón, junto al gobernador de Mérida, Jason Guzmán, y el presidente de Venezolana de Teleféricos, Víctor Cruz, realizaron una inspección en el sistema teleférico Mucumbarí del Parque Nacional Sierra Nevada, donde comprobaron la inexistencia de ecocidio en la zona. La información la dio a conocer el ministro Lorca por medio de su cuenta en Instagram, destacando la construcción de un nuevo mirador de 3 metros de largo dentro de la estación. Loma Redonda se construye debido a que en años anteriores se presentaron varios accidentes con turistas que se resbalaron al acercarse a contemplar la vista hacia nuestro Pico Bolívar, dijo el ministro Lorca, que es el ministro de Ecosocialismo. Bueno, vamos a revisar la portada digital del diario El Nacional. Como es de esperarse, también ellos tienen como titular principal la información del golpe de Estado en Perú, la posterior detención de Pedro Castillo, la juramentación de la nueva presidenta de esa nación. Pero vamos a hacer énfasis en lo que tiene que ver con las temperaturas en nuestro país. Hace frío y aún bajarán más. José Pereira, presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, indicó que las bajas temperaturas de los últimos días obedecen a la variabilidad climática. En Mérida los termómetros han llegado a marcar los 0 grados y en las zonas de montaña como El Jarillo, la Colonia Tovar y Galipán han registrado 7 y 8 grados. Además, señala que hay viento y que esto hace justamente que se sienta mucho más frío. Hay que preparar la cobijita entonces. Sí, abrigo, guantes, gorrito, porque dicen que van a extenderse estas bajas temperaturas hasta febrero. Así es. Así que Pacheco va a estar por un buen tiempo, ¿no? Vamos ahora a revisar la portada digital del diario Últimas Noticias. También, por supuesto, esta información que se repite en toda la prensa nacional, y ya verán ustedes que en la internacional. Tumbaron a Pedro Castillo en Perú, dice el título de Últimas Noticias. El presidente constitucional fue apresado por la policía ayer en Lima. En otras notas, Maduro ordena crear plan para reurbanizar los barrios del país. Los trabajos estarán a cargo de la misión Barrio Nuevo Tricolor, que cumplió 9 años. Más abajo, líderes latinoamericanos respaldan a Cristina. Esto en torno a la decisión que ya es conocida de condena para la vicepresidenta argentina y también la inhabilitación política. Tenemos también en esta portada: aumenta producción nacional de gasolina. PDVSA promedia 83.000 barriles diarios de combustible producidos en 2022. Otro titular: decenas de presos por golpe frustrado en Alemania. Esto en el tema internacional. También de vuelta a nuestro país, en Del Tamacuro reabren las hidrovías y se reseña: activan procedimiento para cambiarse el nombre. El antetítulo: registro civil. En el tema internacional, empresa de Trump es culpable de fraude fiscal. Develan plan de ejecutivos para evitar el pago de impuestos por prebendas laborales. Hablemos ahora de deportes. Magallanes en punto 500. La nave derrota a las Águilas del Zulia 5-2 y nivela su récord con el 20º triunfo de la campaña para consolidarse en la 4ª posición del torneo. Edwin García fue la bujía al batear de 4-3 con remolque y anotada. Y el resultado de los Leones, usted no va a leer ese resultado, señor Salmerón. Es que no la está. Audiencia está esperando eso. Yo no creo que usted no vaya a compartir con la audiencia ese resultado. No lo creo capaz. La página del diario Meridiano no tiene otro resultado sino el que acabamos de dar. Bueno, busque en su teléfono, que usted busque en su teléfono rapidito la tabla de posiciones. Busque Bueno, también vamos a el dársela resultado. pues. Ajá. Caribes cayó ante Bravos, 8-3 que lograron los Bravos. Los Tigres de Aragua conectaron 9 carreras, los Leones del Caracas 4. Los 4, ajá, pero perdieron. Cuente eso. Ay, pero ya. Por favor, la los noticia Cardenales de Lara completa. 4, Tiburones 2, los Navegantes del Magallanes 5, Águilas 2. Vamos a la tabla de posiciones para dar la información veraz. Cardenales está de primero, luego Leones del Caracas, luego Tiburones de La Guaira, luego Navegantes del Magallanes y luego el resto de los equipos. De los dignos equipos, tiene que decir usted. Bueno, nos vamos caray. ahora a hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Vieron que leyó entonces el resultado porque yo fui empujando hasta que él leyó el resultado. Cálmese. Dele. Mande la pausa. En la próxima pausa. parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Nos vamos a dejar con imágenes del homenaje que se les rindió en Doha, capital de Qatar, a los jugadores Mbappé, delantero del equipo francés y elegido en 2018 como el mejor jugador del mundo, y al Rey Pelé, quien se recupera de una afección respiratoria en Sao Paulo, Brasil. Sus nombres, imágenes y camisetas estuvieron en las Torres Gemelas Electrónicas de Doha.
Mientras se desarrolla el Mundial, muchas han sido las manifestaciones de afecto que el Rey Pelé ha recibido, todas orientadas a desearle una pronta recuperación. Amigos, vamos a iniciar la revisión de los diarios que circulan en el interior del país con la portada de La Verdad del Estado de La Guaira. ¿Cuál es su titular principal? El presidente Maduro inauguró el Ojo de La Guaira. El presidente Nicolás Maduro estuvo en la cinta costera y presidió el acto junto al gobernador José Alejandro Terán y el alcalde José Manuel Suárez. Y ahí tienen la imagen que da cuenta de esta gran rueda. La noria, ¿no? Una noria, sí, señor. Vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del periodiquito. Circula en el estado de Aragua. Ellos tienen como principal titular este que se repite en casi toda la prensa nacional. Nueva presidenta de Perú asume en medio del caos. Más abajo, un tema local. Comienza la búsqueda del regalo perfecto. Tienen allí la fotografía. Salmerón ya compró su regalo perfecto para sus seres queridos. Ay, qué bueno. En otro titular, reurbanizarán y repararán barrios en todo el país. Anuncio del presidente Nicolás Maduro es el antetítulo. También se reseña en esta portada: reparado hundimiento en la avenida Araguas, faltarán en los próximos días. Dólar del BCB se duplicó en 4 meses. Hoy, dice, se tasa en bolívares 12,66, el antetítulo. Y en el tema sucesos, le propinaron 8 tiros para robarle los zapatos. El hecho ocurrió en Santa Cruz, municipio José Ángel Lamas, la madrugada de ayer, según se conoció en fuentes policiales. Vamos a revisar ahora algunas de las informaciones, las más resaltantes que ocurren en distintas entidades de nuestro país. Vamos a iniciar el recorrido en el estado Táchira con nuestra compañera Fabiola Niño. Adelante, Fabiola, buen día. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que la unidad educativa Cecilio Acosta de San Cristóbal tiene ya 8 meses sin el servicio eléctrico. Las aulas de clases, así como los pasillos de esta unidad educativa, se encuentran a oscuras. Esto ha hecho que la nómina estudiantil haya bajado más de un 50%. Según los representantes de los niños que estudian en esta unidad educativa, ya han dado información al respecto de lo que sucede a Corpoelec, pero esta corporación no ha tenido una respuesta positiva. Y bueno, con este reporte que ofrecía Fabiola Niño desde Táchira, vamos a hacer una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. La hora, por favor. 6:41, vamos rapidito porque al regreso tenemos prensa internacional, reporte del tiempo y mensajes en nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Bueno, nos vamos a dejar con imágenes de un hallazgo científico sin precedentes, y es que en Groenlandia científicos encontraron un ADN de hace 2 millones de años. Fue obtenido en sedimentos de la era de hielo en esa nación. Este ADN fue encontrado en un entorno cuyas características climatológicas y geológicas no existen en la actualidad en ninguna parte de la Tierra. Aún quedan muchos estudios por hacer, pero este hallazgo abre la puerta a la comprensión de cómo era la vida hace 2 millones de años atrás. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en El Salvador con la portada digital del diario de hoy. Ellos titulan: Asamblea autoriza 206 millones más en deuda. Dice el sumario que estos fondos corresponden a 2 créditos más adquiridos. Otros 63.3 millones son de reorientaciones de dinero. Vamos con la portada del diario El Austral. Circula en Chile. Observatorio Judicial por Ataques señala que apenas 6 causas terminaron en condena. Centro de Estudios, con colaboración de la multigremial, presentó 4º informe de la serie Violencia en la Macrozona Sur 2018-2021. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Amazonas y nuestro Esequibo.
Cumaná estará parcialmente soleado, temperatura mínima 22 grados centígrados y máxima 34. San Fernando de Apure parcialmente nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y máxima 35. Trujillo parcialmente nublado con abundantes precipitaciones, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 32. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Bueno, comenzamos. Manuel Salinas pide agua para el estado Mérida. Albert también hace lo propio, pero en este caso para la urbanización Margaritas al noreste de Barquisimeto. Esas imágenes que tienen allí corresponde a la avenida Fernando Figueredo entre la avenida Lara y Cedeño. Esto es en el municipio Valencia, estado Carabobo. Y dicen miles de litros de aguas blancas se pierden en esta zona. Ahí lo pueden ustedes ver. Dilcia Tobar, 5 años sin servicio de CanTV en el sector La Concepción de Turmero, estado Aragua. Ese poste corresponde a la tercera etapa calle 8 de Coro, estado Falcón. Hacen llamado a Corpoelec para que lo atienda. Enrique nos escribe también de Sarasa, estado Guárico, 6 meses sin agua. Y finalizamos con esta imagen que nos envía desde Nirgua. Aquí está la plaza principal de esta ciudad. En Yaracuy. Bueno, saludos a toda la audiencia, a todas las personas que nos escriben a través de nuestras redes sociales. Vamos ahora con Carlos Fernández y un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Bueno, vamos a comenzar recordándoles que mañana comienzan los cuartos de final de Qatar 2022 pendientes de las transmisiones de Televen. Otras informaciones que trascienden dentro de la agenda. Bueno, vamos a hacer un recuento obviamente de lo que ocurrió, noticia pues muy importante ayer en el Perú, la decisión y el anuncio que hizo el que para aquel momento le hizo Pedro Castillo, presidente, para aquel momento era presidente, ¿verdad? Disolución del Congreso y otros poderes, respuesta del Congreso que tenía preparada ya para discutir y con mayoría contundente pues la moción de vacancia que le destituiría. Ciertamente eso ocurrió a posteriori, los poderes públicos no le acompañaron, dejaron solo a Pedro Castillo. Él pues sencillamente intentó marchar del Palacio Presidencial, fue detenido, fue trasladado a la prefectura de Lima y ahora está en otra cárcel, donde por cierto allí se encuentra pagando condena Alberto Fujimori, expresidente del Perú. Se pronunciaron no solamente los factores internos, sino también los factores internacionales, reivindicando la necesidad de recuperar la democracia. Asumió Dina Boluarte, la vicepresidenta, quien junto a 12 de sus ministros pues había rechazado la decisión desesperada, que así se calificó, de Castillo de disolver el Congreso y también otros poderes públicos. Las Fuerzas Armadas y la policía no acompañaron tampoco a Castillo. Total que ahora hay una nueva presidenta, en este caso Dina Boluarte, y bueno, está llamando a un gobierno de unidad nacional. Pero hay información colateral que ofreceremos seguramente en detalles al retorno. Bueno, también tenemos aquí que Nicolás Maduro se pronunció sobre la condena a Cristina Fernández. 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Rechazó la persecución contra la vicepresidenta de la Argentina, también senadora de la República de aquel país. En lo nuestro, bueno, sigue la confusión. Destaca otra vez que, por ejemplo, lo dijo así el diputado Jesús Faría, diputado del oficialismo, presidente de la Comisión de Economía, destaca que vendrá un control máximo o un tope máximo en los precios de 42 productos aproximadamente. Esto lo había anunciado el Sunde la semana pasada, luego lo retiró de su página y no se habló más, hasta que ayer Faría dijo que sí va a tomarse una decisión. Se espera el pronunciamiento de algún vocero del gobierno o la publicación en Gaceta Oficial. Todo esto pues por la, decía Farías, la especulación y la presión que se está ejerciendo en este momento sobre los precios. Mercado cambiario, que es un marcador fundamental para el tema precios. Bueno, ¿cómo abre la jornada? El cambio oficial en 12.66 establecido por el Banco Central de Venezuela a través de las mesas de dinero. El paralelo está pues, o estará seguramente moviéndose en
en este caso 1537. Así que muy pendientes. Bueno, en información internacional tenemos que Volodymyr Zelensky fue seleccionado como Hombre del Año por la revista Time, por su liderazgo frente a lo que ha sido todo este proceso desagradable de invasión que ha dejado una estela de muerte y destrucción, la invasión de Rusia sobre Ucrania. Por cierto, Putin volvía a hablar ayer de que el mundo se acerca probablemente a una guerra nuclear, pero que no será Rusia quien tome la iniciativa en este sentido. Deportes, bueno, ya señalamos, Qatar 2022. Béisbol, bueno, está en este caso, pues, de nuevo el Cardenales de Lara en el primer lugar de la tabla, así que, bueno, muy pendientes en ese sentido el desarrollo del béisbol profesional. También tendremos el segmento de la entrevista y al final arte y espectáculos en lo actual. Y al retorno, pues estarán Cruz Vila y Adrián Barros con los detalles de las informaciones. Buenos días. Muy buenos días, amigos televidentes, compañeros acá en el estudio. Adrián, feliz día. Feliz día para ti, muy buenos días. Como siempre, un gusto acompañarles a esta hora de la mañana y como es costumbre vamos a hacer una pausa para publicidad. En minutos venimos con las noticias y sus detalles. Al regreso, pues tendremos que la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela aseguró que el país es el único que exige todavía la prueba PCR para permitir a los pasajeros el ingreso a la nación. Ya venimos. Continuamos con las informaciones. Las sanciones contra Rusia luego de la invasión a Ucrania han afectado la intervención del gobierno venezolano en las mesas de cambio debido a que este dispone de menos dólares en efectivo que venían de Rusia. Así lo afirma el economista Asdrúbal Oliveros. Lo hizo durante el foro Perspectivas Económicas de la UCAP. Este sería un problema coyuntural, a pesar de que se suma el estructural que se traduce en la pérdida de confianza en el bolívar, que empuja a los venezolanos a salir de los bolívares para refugiarse en el dólar. A esto se le suma la caída de la venta de divisas en los bancos. El gobierno está sufriendo un corralito en Rusia y no es otra cosa que cobra su factura petrolera en Rusia. Y antes funcionaba muy bien, cobrabas tu factura petrolera en Rusia, los rusos te lo convertían en dólares, lo montaban en un avión y lo traían a Venezuela y chévere, cubrías tus pagos, intervenías en el mercado cambiario. Pero como a Rusia también la sancionaron y tiene sus problemas, bueno, se le ha dificultado al gobierno en los últimos meses poder proveerse de efectivo y no tiene hoy la capacidad de intervenir en el mercado cambiario como intervenía en el pasado. Mientras el mercado paralelo tiene problemas de liquidez debido a la caída de las criptomonedas, lo que ha venido empujando el precio del dólar. El economista Oliveros señaló que el gasto público en Venezuela representa apenas el 15% del Producto Interno Bruto, un porcentaje de los más bajos en la historia de Venezuela. Este ha llegado a estar en 50% del PIB. Venezuela no tiene un Estado pequeño, Venezuela tiene un Estado ausente, un Estado que no es capaz de hacer política pública. Y por lo tanto, lo que genera son serios desequilibrios en la dinámica social. Exclusión social, el ajuste de gasto que ha hecho Maduro no lo ha hecho ningún presidente en Venezuela, ni siquiera Pérez. Es la destrucción del Estado. Por eso estamos en este sálvese quien pueda. Si usted no tiene plata, usted no tiene acceso a salud, a educación, seguridad. La licencia de Chevron contribuirá ligeramente al crecimiento de la economía en 2023 con la producción petrolera. Sobre la crisis del país señalaron que debe haber coordinación opositora y Latinoamérica debe contribuir en la negociación venezolana debido a que les afecta la migración forzada. Para América Latina eso es fundamental, porque la diáspora tiene mucho que ver con la crisis económica, Buena parte de la diáspora es hambre, es pobreza, es buscando mejores condiciones de vida. Tiene que haber condiciones electorales justas, pero tiene que haber cambios en la política económica, en la política macroeconómica. Entonces, América Latina
tiene que influir. Sobre las primarias opositoras, señalan que es el único mecanismo para unificar un liderazgo. Además, luchar contra la abstención que beneficia al gobierno. La primaria se convierte en una amenaza real para el gobierno. No es lo mismo tener que lidiar con una oposición donde hay muchos aspirantes a liderar esa oposición, a lidiar en unos meses con una sola oposición que tiene a su cabeza un solo liderazgo. Eso evidentemente fortalece de manera, yo diría que casi inédita, a la oposición con mucha anticipación a un proceso electoral. Desde el foro Prospectivas 2023 también se informó que el gasto público se ha aumentado en 150% desde el mes de julio, lo que ha impactado los precios y el control de cambio. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Y la Asamblea Nacional evalúa la posibilidad de proponer al Ejecutivo Nacional iniciar un proceso de cedulación para los venezolanos residenciados en la zona Esequiba. La información la dio a conocer el diputado Germán Esquerrá, quien indicó que la propuesta fue presentada durante una reunión de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Guayana de Esequiba y la Soberanía Territorial del Parlamento, en la que conversaron sobre la solicitud que ya fue introducida ante el Tribunal Supremo de Justicia. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional renovó su llamado al gobierno venezolano para acordar la repatriación de 3.800 millones de dólares en fondos de las aerolíneas que permanecen bloqueados en Venezuela desde el año 2016. De acuerdo a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, los planes del gobierno venezolano de impulsar el turismo para apoyar la recuperación económica post-COVID tendrán más oportunidades de alcanzar el éxito si liquidan de manera rápida las deudas pasadas y proporcionan garantías concretas de que las aerolíneas no sufrirán nuevos bloqueos en el futuro. Bueno, y sin duda esta es una de las informaciones del día. Este miércoles el Congreso de Perú destituyó al presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. La resolución fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas que lo removieron de su cargo, acusándolo de autogolpe de Estado, luego que éste decidiera disolver el Parlamento. Las autoridades procedieron a su detención y posteriormente la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el cargo de manera temporal. Volvemos a nuestro país. Más de 113.000 personas han resultado beneficiadas a través de los diferentes programas que impulsa la Fundación Empresas Polar en Venezuela, lo que representa un incremento del 12% en relación a la gestión del año pasado. En un acto celebrado en el Centro Empresarial Polar, Fundación Empresas Polar presentó los resultados de su gestión correspondientes al periodo 2021-2022, evento que anualmente se realiza para compartir con aliados, beneficiarios y trabajadores los esfuerzos y logros alcanzados durante la gestión. Atendimos a más de 1.700 comunidades cercanas a los centros de producción de Empresas Polar con nuestro portafolio de fortalecimiento comunitario, de capacitación para el trabajo y el emprendimiento, pero igualmente estuvimos en más de 1.500 escuelas con un portafolio educativo robusto propio. Lo diseñamos y lo entregamos nosotros en la Fundación. Para la Fundación Empresas Polar, la educación es primordial, razón por la que cuentan con distintos proyectos y actividades de formación integral para docentes, padres y alumnos, que son coordinados a través de las 49 organizaciones de base que se encuentran en las distintas localidades del país. Tenemos unos programas sobre los que hemos avanzado muchísimo en los últimos 2-3 años. Son programas que tienen que ver con el fortalecimiento de las competencias de lectura y escritura en la escuela. Nosotros tenemos un fondo editorial muy robusto con el que nutrimos las bibliotecas de estos centros educativos. Adicionalmente tenemos una biblioteca digital en donde tenemos más de 300 títulos a disposición. La presidenta de la Fundación Empresas Polar fue homenajeada por sus 45 años de labor ininterrumpida, ocasión que sirvió para que la Junta Directiva expresara reconocimiento a su trabajo. Tienes que abrazar con cariño y darles esa sobadita y tomarte la tacita de café que te ofrecen, que es una maravilla ese cafecito, en pairita en tacita de peltre, por ejemplo. Eso es sentir a Venezuela. Por eso es que cuando salió el eslogan Te siento Venezuela, yo dije, lógico. No es que se siente, es que se vive el país.
El cierre del evento estuvo a cargo de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, donde más de 30 músicos deleitaron con aguinaldos a todo el público asistente. La Junta Directiva de Empresas Polar enfatizó la importancia de continuar trabajando para incrementar el próximo año las ayudas y labores a las comunidades más vulnerables del país, no solo con aportes materiales, sino también con talleres de capacitación como hasta ahora han realizado. Vanessa Urbano, Televen. Y Mercantil Servicios Financieros Internacional, a través de Mercantil Holding Financiero Internacional, formalizó la adquisición de Capital Bank y sus subsidiarias. La transacción fue autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá y otras autoridades financieras de esa nación. De esta forma, el 100% de las acciones emitidas y en circulación tanto de Capital Bank como de Mercantil Banco pasan a una nueva entidad que será propiedad en 80% de Mercantil Holding Financiero Internacional y de los anteriores dueños de Capital Bank en 20%. La adquisición incluye a la empresa Óptima Compañía de Seguros y a la casa de valores Capital Asset Consulting, esta última con una transferencia del 100% de las acciones a Mercantil. Mientras se desarrollan los procesos necesarios para la integración de ambas entidades en una sola, tanto Mercantil Panamá como Capital Bank operarán de manera independiente. En el comunicado que anuncia la adquisición, Mercantil expresó la determinación de seguir creciendo en y desde Panamá, calificando esta operación financiera como fundamental, la cual constituye un importante crecimiento desde el punto de vista patrimonial de Mercantil Holding, aumentando su capacidad crediticia y fortaleciendo el tamaño del mercado. En otras informaciones, la comunidad LGBTIQ+ consignó ante la Asamblea Nacional la lista con las primeras 15 personas trans que cambiarán oficialmente de nombre. Se espera que la próxima semana se apruebe el protocolo a seguir para este proceso. El documento fue recibido por los diputados Iris Varela, Pedro Infante y Asia Villegas, quienes ya se han reunido previamente con el CNE para hacer cumplir la ley de registro civil. La comunidad LGBTIQ busca tener los mismos derechos que cualquier venezolano. A partir de hoy, pues se establecen unos lapsos que esperamos sean ya definidos el próximo miércoles, que será nuestro próximo encuentro con diputados de la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral, toda vez que ya se han reunido y están estableciendo el mecanismo. Porque, ¿qué pasa? El artículo 146 tiene 13 años de vigencia, pero no ha tenido un mecanismo efectivo para su cumplimiento. Ya a partir de estas reuniones que se tienen entre los diputados de la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral y el SAIME, se está estableciendo lo que significaría el protocolo y el procedimiento administrativo a definir en los próximos días. Quienes lideraron la protesta frente a la Defensoría del Pueblo para exigir respeto a los derechos de la comunidad LGBTIQ aseguraron que realizarán un censo para la población trans, intersexual y no binaria para garantizar el acceso al derecho a cambio de nombre. Ahora vamos a estar colocando en redes sociales y otros movimientos sociales LGBTI el link para que la gente pueda inscribirse allí. Lo que queremos allí es hacer el acompañamiento por si después que se haga todo el protocolo, algún registrador o registradora le quede la duda de garantizarle el derecho a esta persona, puede esta persona hacer la denuncia a través de los movimientos sociales y hacerle el acompañamiento debido. Los activistas de la comunidad LGBTI+ aseguran que continuarán levantando su voz hasta que se reconozcan otros derechos como la unión de hecho, además del matrimonio igualitario. Asimismo espera que termine la discriminación de miembros de esta comunidad dentro de la Fuerza Armada Nacional. Mardoley Prin, Televen. Y en el estado Zulia, las fallas en los servicios públicos como agua por tuberías y recolección de basura afectan la salud de la ciudadanía. La doctora Guadalupe suma más de 40 años de experiencia en la medicina. A su juicio, la falta de agua sería lo que más nos enferma, pero las toneladas de basura acumuladas son un elemento adicional que nos perjudica aún más. Moscas, mosquitos, roedores. El problema empeora cuando, buscando alejar a los animales, se queman los desechos. Y cerquita a esa quema de basura hay niños muy pequeños o hay ancianos, ¿ok?, los puede afectar mucho más porque realmente son unas partículas muy micrométricas de ceniza y de humo que la gente inhala. En el oeste de Maracaibo hay un barrio que tiene un relleno sanitario a cielo abierto justo en medio donde está instalado. Ya son 2 casos confirmados de muertes a consecuencia de la basura. Cuando esto se prende nos asfixiamos todos, prácticamente toda la comunidad. ¿Y se han enfermado? Sí, y ha habido muertos también. El alcalde de Maracaibo dice que el tema de la basura es multifactorial
y uno de esos factores, según él, es la pequeña recuperación económica. Incrementan los desechos porque obviamente hay muchos más locales abiertos de los que habían el año pasado, con mucha más expectativa, con mucha más clientela. La ciudad más limpia es la que menos se ensucia. La falta de conciencia ciudadana se une a la enorme incapacidad de los municipios en mantener limpias y aseadas sus respectivas capitales. Desde Maracaibo, Lenín Daniel y Televen. Gracias, Lenín. El presidente del Colegio de Médicos en el estado Lara, René Rivas, denunció que la ausencia de salarios justos para el personal ha hecho que varios jefes de servicios hayan dejado sus cargos. Para Rivas, este problema ocurre porque el personal médico que se gradúa en las universidades opta por emigrar o trabajar en la parte privada en Venezuela. Asimismo, a esa realidad se le suma que en la administración pública en ocasiones falta personal de enfermería para que atienda las emergencias que a diario llegan a los hospitales. Estas personas que laboran en el Hospital Central, principal centro de la región centro-occidental del país, buscan otras opciones, incluso emigrar del país. Y esto se traduce en el hecho que ya los mismos jefes de servicios, quienes fungen de coordinadores, de jefes de departamento, han planteado la renuncia, como ha quedado evidente el día de hoy a través de los medios de comunicación de la colega que renuncia a la jefatura del servicio de emergencia del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda. En cuanto al tema de la falla de insumos en los hospitales, el galeno sostuvo que esta ronda el 90%. Es que la dotación de insumos, medicamentos y material médico quirúrgico ronda alrededor del 90% en los centros públicos de salud. Esto ante un personal que tiene un sueldo precario, sin insumos, sin producto para hacer la actividad asistencial, bueno, crea una gran frustración en el profesional venezolano del área sanitaria. El máximo representante del Colegio de Médicos espera que cada sugerencia que ha hecho este gremio la tomen en cuenta las autoridades correspondientes y de esta manera pueda resolverse la crisis que actualmente atraviesa este sector. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. 100 cámaras detectoras de placas de vehículos fueron instaladas en las entradas y salidas del municipio Chacao del estado Miranda. Desde el Centro Integral de Seguridad Ciudadana, el alcalde de la jurisdicción, Gustavo Duque, aseguró que la información que registren será compartida con el 6CPC. Si hay algún carro solicitado, en lo que la placa aparezca, esa placa, como en los términos policiales, brinca. Y de inmediato busquen ese carro que está solicitado. Si alguien memoriza una placa de un delincuente que lo hurtó, le robó, le hizo algún daño, la metemos en el sistema y sabemos cuántas veces ha entrado a Chacao y por dónde ha entrado. Duque recordó la importancia de realizar el traspaso de título al momento de realizar la compraventa de un vehículo para evitar problemas a futuro. Desde la inauguración de la Sala Situacional de Seguridad, el alcalde de Chacao también informó que los delitos dentro del municipio redujeron en un 70% durante el 2022. Ustedes se asoman en sus ventanas y no ven gritos porque robaron a alguien, no escuchan en los chats que se metieron en una casa y amarraron a fulano, que secuestraron al otro o que mataron a alguien. Las nuevas tecnologías implementadas en materia de seguridad serán mostradas a los vecinos con visitas planificadas. El alcalde de Chacao, Gustavo Duque, aseguró que uno de los objetivos que tienen para este 2023 es mejorar el control del tránsito dentro del municipio. Jonathan Cárdenas, Televen. Con diferentes problemas comenzó el mes de diciembre en el estado Mérida, como fallas en el suministro de agua y dificultad para abastecer combustible. Según las autoridades, estos problemas se deben a las lluvias. En el municipio Libertador son varias las comunidades que han padecido días sin el servicio de agua potable. El 80% de la ciudad se ha visto afectada con el racionamiento del agua. Y actualmente tenemos un par de semanas en crisis producto de las fuertes lluvias que vienen a agravar todo este conjunto de situaciones. No se han hecho obras de contención al río Mucujún, es decir, no tenemos una laguna de sedimentación o un embalse que permita que el agua repose y los sedimentos se asienten antes de entrar a la planta potabilizadora. Comprar combustible en las estaciones de servicio internacionales cada vez es más complejo y han implementado un nuevo sistema que comenzó a funcionar desde este 6 de diciembre. Situación apremiante, no solamente con la mala calidad de los servicios públicos, sino que a eso se le suma la situación que estamos viviendo de la vialidad, que impide el acceso a la ciudad capital de combustible, del gas,
y de esos otros insumos tan necesarios en esta fiesta de sembrina. Comenzamos ya con los días por placa para la dotación de combustible, pero eso no va a solucionar el problema. La solución tiene que ser buscar vías alternas para que el combustible llegue a la ciudad capital. Por su parte, los habitantes de la entidad esperan que se resuelvan pronto todos estos inconvenientes que afectan su calidad de vida, empezando por la crítica situación económica. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. Y el embajador de Corea del Sur, Seung Chul Yeo, y el alcalde de la ciudad del Tigre en el estado Anzoátegui, Ernesto Paracaima, plantearon intercambios tecnológicos para incrementar la producción agrícola en el municipio Simón Rodríguez. El proyecto bilateral consistirá en el intercambio de tecnología que aportará al país asiático a cambio de la materia prima vegetal. Alimentación aquí hay muchos, yo conozco que como maní y miel, etcétera, nosotros no tenemos nada de esto. Y tenemos buenas tecnologías de agricultura, por eso una vez ellos vienen aquí, entonces creo que puede buscar, encontrar buenas maneras para cooperar entre ambos. Y cuando regreso, entonces quiero buscar alguna ciudad de Corea para hacer intercambio. El alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paracaima, informó que tienen previsto entregar un lote de tierras que están ubicadas en la vía El Tigre Ciudad Bolívar a empresas coreanas que deseen producir en suelo tigrense. Pero aparte de eso, darle exoneración, de darle 4 años de exoneración de impuestos para dar iniciativas a que venga tecnología en la parte agropecuaria, tecnología en la parte petrolera y tecnología, por supuesto, en inversión en comunicación y en todo lo que tiene que ver con educación. Fíjense que yo le decía al embajador que todos estos espacios públicos que nosotros hemos recuperado y que ellos están fascinados, están contentos, les parece muy bonita la ciudad, todas tienen internet. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. En el estado Monagas, directores y supervisores educativos recibieron acreditaciones y credenciales para formalizar al personal docente ante el Ministerio de Educación y la zona educativa de la entidad. Nos encontramos acreditándoles y entregándoles formalmente también sus credenciales para darle mayor fuerza y compromiso, afianzar ese compromiso en la gestión escolar. Por su parte, la jefa de la zona educativa indicó que el ajuste de horario escolar en los centros educativos busca afianzar el trabajo de atención en la población estudiantil. Con actividades culturales, deportivas, recreativas que vayan en pro y beneficio de nuestra muchachada. Por ellos, con la atención, los que son de media jornada, afianzar y aprovechar ese punto y círculo de otras instituciones y que necesiten de ese apoyo de esta institución para propiciar cada una de estas actividades en estos centros educativos. Señaló que este ajuste de horario aplica para todos los niveles desde educación inicial, media y técnica, la cual no afectará la carga horaria de los educadores. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte revisamos el panorama internacional. Volvemos en minutos. Para este jueves 8 de diciembre, el Banco Central de Venezuela fijó la tasa oficial del dólar en 12.66 bolívares. Fueron cerradas hasta nuevo aviso las playas de Lechería en el estado Anzoátegui por derrame de crudo. Las pérdidas económicas y daños ambientales son incalculables. Esto vamos a revisarlo en el siguiente reporte. Mediante redes sociales, la alcaldía de Lechería extendió la prohibición de uso de playas de 72 horas a indefinido, mientras se sufren los embates del derrame de crudo. Son 3 playas que abarcan 4 kilómetros en el sistema urbano más largo del país. Cangrejo, Lido y Canales tendrán el uso restringido para actividades turísticas. Los tradicionales fines de semana de sol y playa a los balnearios de más fácil acceso en la entidad no serán posibles mientras se mantenga la contingencia.
además de tratar de minimizar el daño ecológico, que es lo más importante, porque el daño económico, en cierto modo, son recuperables. El impacto para la economía local se empezará a sentir, pues el turismo es la principal fuente de ingresos para miles de familias en la zona, más con la llegada de las vacaciones navideñas y de Año Nuevo, que son temporadas de alto flujo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Nos vamos ahora al estado Carabobo. La alcaldía de Valencia inauguró el Parque Alí Primera en la parroquia Miguel Peña, en la capital de la entidad. Sandino Ignacio Yaguare nos tiene el reporte. En compañía de Sol Muset de Primera e hijos del cantor del pueblo, Alí Primera, el mandatario municipal inauguró este parque deportivo, recreativo y cultural que tiene una dimensión de más de 1,5 hectáreas de construcción. Nos llena de mucho orgullo que hoy Valencia está de fiesta, está muy alegre, la novia del sol, porque estamos llevando a cabo una exigencia que nos solicitó nuestro pueblo. La Florida, todo lo que tiene que ver el eje 1 y el eje 2 de la parroquia Miguel Peña, no tenía un espacio deportivo, recreativo y sobre todo cultural, que nos llena de mucho orgullo en honor a nuestro cantor del pueblo, Alí Primera. Por su parte, Sol Muset de Primera manifestó su emoción por este nuevo espacio, donde además funcionará el semillero Alí Primera para que niños puedan desarrollar sus talentos vocales. Le pusieron las letras de las canciones de Alí, que no lo había hecho nadie. O sea que esta plaza va a estar llena de mujeres muy hermosas, de niños, de jóvenes, de cultores, de cantores, de artistas. Un gimnasio para el adulto mayor y una cancha de voleibol de playa forman parte de las novedades de este parque. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Guatemala, donde un tribunal condenó este miércoles a 16 años de prisión al expresidente de la nación, Otto Pérez, por liderar una red millonaria de fraude aduanero. Las autoridades señalaron que la ex vicepresidente Rosana Valdetti recibió la misma condena y que ambos fueron hallados culpables por los delitos de asociación ilícita y defraudación aduanera. Por su parte, Pérez rechazó la sentencia, asegurando que él no incumplió la ley. Nos centramos ahora en México. Diputados oficialistas aprobaron una reforma que reduce el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, lo que según la oposición política atenta contra la independencia de esa institución. La iniciativa, que obtuvo 261 votos a favor y 216 en contra, también compacta la estructura del organismo, impide el uso de mecanismos financieros para la potencial compra de votos y permite el voto por Internet de mexicanos en el extranjero. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presentó ante el Congreso un proyecto de reforma constitucional para que los militares apoyen a la policía en el combate al crimen organizado y el narcotráfico. La reforma propone que la participación de las Fuerzas Armadas en patrullaje se haga previa solicitud de la policía o del presidente. La Asamblea tendrá un año para tratar el proyecto, en el que se requieren 92 votos para ser aprobado. Volvemos a México. Al menos 7 presuntos criminales murieron en enfrentamientos con militares en la ciudad Nuevo Laredo del estado de Tamaulipas. Según reportaron autoridades locales, una balacera se registró en la carretera que conduce a la ciudad de Monterrey. La situación fue controlada, aunque por prevención las clases fueron suspendidas e invitaron a los habitantes a extremar precauciones y a no acercarse a las zonas de riesgo. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, es el nuevo personaje del año 2022, designado por la revista Time. El mandatario ucraniano es homenajeado por encarnar la resistencia de su país a la invasión rusa, por inspirar a pueblos y naciones a unirse en defensa de la libertad y por recordar al mundo la fragilidad de la democracia y la paz. Entre tanto, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, aseguró que sus embajadas en 15 países recibieron 31 paquetes sospechosos en una semana. El canciller señaló que todos los empaques proceden presuntamente de un concesionario de automóviles Tesla en una ciudad alemana.
y fueron entregados en países como Italia, Polonia, Portugal, Rumanía y Dinamarca. Además destacó que los criminales tomaron todas las medidas para no dejar rastros de ADN en las encomiendas. Bueno, momento para un nuevo corte de publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Luigi Piscella, presidente de Conindustria. Ya volvemos. Vamos a conversar con Luigi Piscella, presidente de Conindustria. Estamos pues entrando en la fase final, ya comienzan a presentarse los balances, como hemos dicho con otros invitados del sector privado de la economía, el análisis de lo que ha ocurrido durante este tiempo, durante este recorrido, y hay sectores que les ha ido bien, otros que no les ha ido tan bien, otros que miden y perfilan con perspectivas el año 2023, y el sector privado, y en este caso particular el sector industrial, Luigi, pues ha hecho su balance en este caso, y sobre esto me gustaría que recapitularas. Te agradezco siempre que estés aquí con nosotros y puedas enviar pues tu mensaje y los criterios fundamentales para que la gente se ubique en el contexto de lo que está pasando en el sector industrial venezolano. Con gusto, Carlos. Feliz día para todos y gracias por la entrevista. Te hago un breve resumen de la última encuesta de coyuntura. Un 65% aproximadamente de los encuestados manifiesta haber producido un poco más y vendido un poco más. Esto se lleva a la utilización de la capacidad instalada, que pasamos de un 31% a un 38.5%. Y a nivel de crecimiento... Eso comparado con el año anterior. Comparado con el trimestre anterior. Ok. Del segundo, ese es el tercero versus el segundo. Ok. Y en cuanto al índice que lo acabamos de incorporar de crecimiento, que es el valor agregado manufacturero, es decir, el aporte que hace la industria al PIB total, la industria creció en el año desde enero hasta el 30 de noviembre, que es la cifra que tenemos allí, un 12%. Teníamos estimaciones de crecer aproximadamente en torno a un 10%, pero creemos que el mes que falta se va a mantener este 12%. ¿En qué se ha reflejado esto? Un 68% de los encuestados manifiesta haber mantenido su nómina laboral y un 20% manifiesta haberla incrementado. La remuneración a nuestros trabajadores pasaron del trimestre anterior de 150 promedio a nivel operativo a $171 mensuales, es decir, un 14% de incremento desde el trimestre anterior a ahora. Son indicativos que nos dicen que la industria viene creciendo. Siempre tratamos de ligeramente, ¿no? Ligeramente, y lo digo también porque cuando hablamos de un 38%, la gente puede imaginarse, ¿ya estás bien? No, venimos del año 2021, un 19%, pero estamos en un 38%, pero ¿cuánto nos falta? Comparado con otros países como Colombia y Brasil, trabajan un 80-82%. ¿Cuáles son los factores que han incidido o que dificultan el crecimiento y pueden dificultarlo futuramente? En primer lugar, tenemos la competencia con los productos importados. Eso sigue, ¿no? A pesar de las medidas oficiales. ¿Qué quiere decir ahora esto? Y te digo los otros factores para atarlo. En primer lugar, nosotros tenemos que ser más competitivos. ¿Pero qué nos está restando la competitividad? Bueno, en primer lugar, todavía están entrando, si bien anteriormente habían 7.000 productos que entraban exonerados, ahorita están en el 2.000, eso debe ir bajando. En segundo lugar... Eso es competencia desleal. Es competencia desleal. Ha venido disminuyendo, lo que queremos es que desaparezca en su totalidad. Tenemos un rezago en la tasa cambiaria. Por lo menos, perdona, que también los que llegan de afuera paguen, ¿no? Sobre todo la cadena del impuesto a las transacciones financieras y todo. Claro, que ahí vamos, que es justamente lo que tú estás diciendo. También tenemos una informalidad de muchos de los productos que están entrando, que es una competencia también que no es honesta, ¿no? Que no debe ser. Después tenemos un rezago en la tasa cambiaria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la inflación va por encima del ajuste de la tasa cambiaria y evidentemente los productos nacionales cuestan más que los importados. En tercer lugar tenemos el tema de los excesivos tributos fiscales y parafiscales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se elevan eso o son excesivos, tú trasladas, eso no se absorbe, tú los trasladas a los productos, los encareces, produces inflación, pero adicionalmente a ello empujas a la informalidad a muchas empresas. Entonces, es por ello, se discutió en primera discusión una ley de tributos regionales
una armonización. Esperemos que se apruebe pronto en segunda discusión y esto va a ayudar notoriamente a que seamos un poco más competitivos. Y queremos que también las alcaldías y las gobernaciones recauden mucho más impuestos, pero ¿a través de qué, Carlos? A través de una mayor actividad industrial, económica. Eso produce impuestos automáticamente porque tú elevas la producción, elevas tu venta, etcétera, y también por ampliar la base tributaria, no por los excesivos tributos. Es decir, esta ley, yo quisiera que todos nos sintamos involucrados en ella, los alcaldes, los gobernadores, los industriales, y que se armonice, esa es la palabra que estamos usando de manera tal de Bueno, se está hablando de la armonización tributaria, que no es aprobar simplemente por capricho u orientación, sino es un tema de consenso, ¿no? Tal cual. Porque la alcaldía, no sé, de cualquier ciudad del interior del país comparada con otras que tienen un mayor potencial, no puede ser igual el cobro del tributo, ¿no? ¿No? Y es una competencia que te haces en tu municipio. No, y hay tu una estado. especie de voracidad también, Sí. hay que ser claros, esa es la palabra, hay voracidad que piensa que ya se recuperó la economía, que el sector privado está bollante, que el sector industrial, comercial y servicios está de lo mejor y entonces hay que cobrarles más. Eso no es así. O también lo hicieron porque como no había actividad económica y tú necesitabas recaudar, subiste las tasas de recaudación. También, Entonces, ¿qué sucede? Bueno, eso no se aguanta porque si nosotros no estamos produciendo, lo bonito es que tú produzcas más, que vendas más y eso se da automáticamente. Eso es lo que nosotros queremos que se dé, contribuir con una cultura tributaria, pero bajo esas condiciones. Del resto, después tenemos el tema que nos va a limitar y nos limita el crecimiento, que es el tema del financiamiento. Ahí hemos hecho algunas exposiciones, algunas propuestas de manera tal de ir oxigenando el tema de financiamiento porque hace falta para crecer. Después de ahí tenemos lo que siempre hemos hablado como factor que está influyendo es el poder adquisitivo de la gente. Si bien te estoy diciendo, por un lado, que venimos haciendo esfuerzos también por incrementarlo, existe una distorsión hasta en dólares. En dólares están incrementando los precios. Esa distorsión se produce, como bien te dije, porque no va a la par lo que es la inflación con la devaluación y se genera esta distorsión. Es decir, todavía no hemos dominado la inflación. Si bien viene cediendo, terminamos en 686%. Este año vamos a terminar una cuarta parte de ello. Y se dicen que en 200 aproximadamente. Se estima que va a estar un cuarto aproximadamente. Vamos a esperar las cifras del Banco Central. Viene cediendo, pero es una de las inflaciones más altas del mundo. ¿Qué hace falta, Carlos, para eso también? Equilibrar los ingresos y los gastos, que todavía no ha sido suficiente. Si bien ha habido una cultura también de restricción de gasto público, necesitamos más ingresos que para la siguiente parte posiblemente lo estaremos tocando. Claro que sí, vamos a hablar de eso al retorno. Estamos conversando con Luigi Picella, presidente de Colindustria. Bueno, continuamos con el presidente de Colindustria, Luigi Picella. Bueno, sigamos con el análisis, ¿no? de las cosas que faltan. El tema del financiamiento lo habías dejado, la necesidad de que se flexibilicen las cosas. Es importante dentro de ese contexto hablar de si el gobierno o el Banco Central, la autoridad monetaria, comienza a disminuir el encaje legal, tener acceso al crédito para que la industria pueda tener posibilidades de solicitarlo y comenzar a potenciar nuevamente la actividad. Vamos con ello. El tema del encaje legal, para hacerlo, el Estado necesita recursos porque cada vez que baje el encaje legal es una presión a la tasa cambiaria, porque evidentemente tú vas a obtener esos recursos en bolívares y lo vas a transformar en dólares para comprar materia prima, no para especular porque es indexado. Entonces es una presión. Una de las propuestas que nosotros estamos haciendo es en torno a los depósitos en custodia, a los depósitos en dólares que están allí, que se permita aumentar el rango de lo que actualmente se está prestando, pero que sea en dólares. Y que se reduzca el cobro de la comisión también, que es importante, o el uso de divisas interbancarias. Y si se hace en dólares, bueno, no tendremos mucho de esos costos y bajaría la tasa cambiaria. Eso ayudaría muchísimo a lo que hemos hablado de ir oxigenando el crecimiento y sostenerlo en el tiempo el que hemos obtenido hasta el año 2022. Préstamos en dólares, en forma clara. Sí, prestar en dólares. Es una alternativa que se está poniendo ahí de manera tal de ir oxigenando. Mientras el Estado va aumentando sus ingresos, que afortunadamente eso va a ocurrir, y antes de ir a esta parte, y es importante decirlo, el Estado necesita tener mayores ingresos. Ahorita se acaba de firmar varios acuerdos con Chevron. Esto va a redundar favorablemente a la economía nacional porque se va a producir aproximadamente unos 220 mil barriles más, que algunos me han dicho, no es nada, es un pañito de agua caliente. Si lo comparamos con los 3.200.000 barriles que producíamos antes, sí, pero si lo comparas
el hoy, Carlos, con 670 es un 30% de incremento. Eso sin duda alguna va a favorecer lo que es la actividad económica a nivel de inversión y a nivel de ingresos también para el Estado, porque los va a obtener. Entonces, eso va a ayudar a equilibrar un poco, y ojalá que vengan otras empresas como Eni, Repsol, etcétera, de manera tal de que apuntalen el crecimiento nuestro. No queremos depender y no queremos volver a esa época rentista, que muy difícilmente se haga porque hemos aprendido todo de ello. Por cierto, el sector industrial venezolano está evidentemente que vinculado al desarrollo de la industria petrolera. ¿Cómo se conectaría nuevamente o se reconectaría? Porque ya en el pasado lo hizo. Es que estamos conectados, Carlos, porque fíjate que todavía no se había firmado los acuerdos y ya la empresa Metalmecánica, por darte un ejemplo, estaba contratando personal, estaban comenzando a hacer mantenimientos a muchos de los pozos, a muchas de las industrias que trabajan directa e indirectamente con ellos. Ese es un factor positivo porque se va a tener que invertir para que muchos de esos pozos otra vez vuelvan a producir, va a haber mano de obra nacional involucrada ahí, va a haber inversión y todo eso es positivo. Hay sectores, regiones. En el caso del Zulia, por darte un ejemplo, bueno, esa parte que está ahí estaba esperando que se diera esto. Eso, sin duda alguna, va a ayudar, va a hacer lo que nosotros decimos, que esos recursos sean invertidos en Venezuela en la industrialización, como tú lo dices, no depender de la obra rentista, pero sí necesitamos esos ingresos. Fíjate, ustedes estuvieron reunidos recién con la vicepresidenta ejecutiva, que es la coordinadora en buena medida del área económica. Ella hablaba de cifras, hablaba de crecimiento de 2 dígitos, ¿qué intercambiaron allí? Porque hay algunos espacios que todavía no están suficientemente claros. ¿Qué significó esa conversación con los sectores gremiales de la empresa privada con la vicepresidenta ejecutiva? Sí, eso fue un acto que tuvimos que es Perspectivas 2023. Son dos eventos que hace con Industria y este cierre es para ver qué se espera para el año 2023 y que la gente lo vea de alguna manera. Bueno, tuvimos la visita no solo de la vicepresidenta, sino también del ministro de Industria, 11 viceministros, y las cifras que presentó la vicepresidenta allí se refieren a cómo va a ir el año entrante. En primer lugar, se apoyó de las cifras de organismos multilaterales, en segundo lugar, de las mismas cifras nuestras y también las proyecciones que se dan. En cuanto a todo lo que estamos hablando en materia que nos hace falta, en materia de financiamiento, hay una propuesta que está ahí, ya vendrán nuevas informaciones respecto a ello. En cuanto a la parte tributaria que nos hace falta, también está por aprobarse la ley de estabilización, la armonización estatal y municipal. Es decir, lo que tiene que ser equilibrada. Es equilibrada, se está trabajando en ello. El simple hecho de que ellos asistan ahí, de que se intercambiasen industriales con los ministros, los viceministros, es lo que necesitábamos, Carlos. Aquí solo no podemos. O sea, el Estado no puede solo, nosotros no podemos solo. Aquí tenemos que estar involucrados todos, el Estado, los industriales, los trabajadores, y alar esa carreta en la misma dirección que tenemos. De que no va a haber inmediatez en nada, eso es cierto. De que el país no lo vamos a recuperar de la noche a la mañana, eso es cierto. Pero venimos dando pasos, y soy yo también el que pienso que prefiero que los pasos se den lentamente y no tener esos picos que te desequilibran, y poco a poco ir eliminando todos los desequilibrios que aquí tenemos. A tu juicio, ¿qué necesitaría el sector privado en general y en particular el sector industrial para lograr ese necesario equilibrio y esa reactivación definitiva, digamos, de lo que es la actividad económica en el país? Es un todo, Carlos, no hay algo puntual. Son muchas cosas. Son muchas cosas. La inflación. Ese es el gran problema que nosotros tenemos, que crea distorsiones, ¿no? Al igual de la tasa cambiaria o el rezago de la tasa cambiaria que existe. La parte de los tributos, sumamente importante armonizarlo, la parte del financiamiento, la parte de confianza que nos las estamos ganando mutuamente, tenemos que seguir trabajando en ello. La parte de inversión, lo que estamos haciendo, incluso con la apertura o el reinicio de las operaciones con Colombia, la revisión de este acuerdo de alcance parcial de manera tal de balancear esa balanza, hacernos más competitivos, es decir, producir un poco más. Hay otras cuestiones que están acá. Desde el Estado se ha hecho un cambio en el cuando se han hecho compras nacionales y se ha sustituido importaciones. Eso también va ayudando. Es un todo, y sobre todo ir trabajando para que la gente recupere el poder adquisitivo y ir generando empleo, que es fundamental para recuperar. Brevemente, que ya concluimos, ¿tú crees que estas decisiones, este cambio como orientación que marca el Estado venezolano es irreversible o es simplemente coyuntural? Para mí es irreversible, es decir, vamos encaminados. Ya los errores
que cometimos, ya lo sabemos. Yo no creo que se vuelva a ninguna conducta anterior. Sería terrible. No estoy convencido de que eso no va a ser. Es que también los dicen, nosotros tenemos muchísimo tiempo reuniéndonos. Quizás los resultados no se plasman, muchos son intangibles y muchos ocurren y no se saben por qué están ocurriendo. Pero es un todo, todos estamos tratando de entrar ahí. Y en cuanto al año 2023 y los cálculos que hemos hecho hoy con Industria, estimamos crecer entre un 5 y un 7% de lo que es el valor agregado manufacturero, es decir, el aporte que hacen los industriales al Producto Interno Bruto. Y va a depender el más o menos de los factores que te he dicho, de estos 3.000 millones de dólares que también se acaban de desbloquear que vienen para Venezuela. No van a venir de la noche a la mañana, hay una gradualidad en ello, pero se va a trabajar en recuperar la parte eléctrica. Bueno, importante balance el que has hecho, Luigi. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Eso nos sirve a todos de orientación de cómo están ustedes vislumbrando lo que puede ser el cierre de 2022 y, por supuesto, el comienzo y apertura y desarrollo de 2023. Bueno, hacemos una pausa, amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Actual, ¿qué tal? Feliz día para todos, muy feliz de acompañarlos. Yo soy Maite García y vamos a hacer durante estos minutos un recorrido por las noticias del entretenimiento más actuales. Recuerden la interacción a través de las redes sociales, @loactual en Twitter, @loactual Piso TV en Instagram y mi cuenta @Maite García G. Vamos a comenzar de una vez con esas noticias de arte y espectáculo. Ojalá tenga café en mano porque tengo que comentarles que sigue la polémica relacionada a Bill Cosby, ya que 5 mujeres lo demandaron por abusos sexuales ocurridos hace décadas. Las víctimas presentaron una demanda contra el cómico, aprovechando una nueva ventana legal de Nueva York que permite durante un año a las afectadas de este tipo de delitos acudir a la justicia, aunque los casos hayan prescrito. Cosby, acusado por decenas de mujeres por abusos sexuales, en 2018 fue sentenciado con una condena de hasta 10 años de cárcel por una agresión. Salió de prisión en el año 2021 después de que un tribunal anulara su condena a causa de un acuerdo civil previo que invalidaba el juicio. Por su parte, esta nueva demanda, presentada el lunes, apunta también al grupo NBC Universal, a los estudios Kaufman Astoria y a la firma The Carsey Werner Company, pues todos produjeron entre el año 1984 y 1992 el popular The Cosby Show, donde 2 de las demandantes son antiguas actrices de ese programa. Ahora vamos a seguir hablando de intérpretes y es que Hugh Grant se une como invitado especial a la serie The Palace de HBO. El actor fue confirmado como uno de los artistas invitados que formarán parte de la serie limitada de HBO, protagonizada y producida por Kate Winslet. Informó así este medio especializado. Por el momento no se ha revelado ningún detalle sobre el personaje en que encarnará el británico en esta serie sobre el desmantelamiento de un régimen autoritario dentro de los muros de un palacio. Cabe destacar que se trata pues del regreso de Grant a HBO después de 2 años del estreno de The Undine, la serie más vista de 2020 en la plataforma, cuya actuación le valió una serie de nominaciones, entre ellas a los Emmy. Vamos a avanzar con más noticias. Ahora vamos a hablarles de Hilary Duff porque reveló que vivió desórdenes alimenticios por la presión de la fama. Y luego de este acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento, finalizamos por hoy. Los invitamos a estar pendientes de Televen y por supuesto sintonizar las distintas emisiones de su noticiero. Por lo pronto continúen con mis compañeros. Bueno, concluimos esta primera emisión de noticiero de Televen. Vamos a dejarles nuestras cuentas en redes sociales. Vamos a comenzar por Twitter, @el_noticiero, para seguir minuto a minuto lo que está ocurriendo dentro y fuera del país. Y seguimos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que también estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Televen TV en Twitter y YouTube con todo sobre nuestra programación. Y como siempre, no olviden nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Todas vías para mantener en contacto con nosotros, pero por otro lado recuerde mantener las medidas de bioseguridad para evitar ser víctima del COVID-19. Bueno, hasta mañana a las 6:05 después del himno nacional. La invitación también para que estén pendientes de las transmisiones de Qatar 2022.